Hola Tania, buenos días. Hola Bere, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí con un poquito de frío, apenas está saliendo el sol. Sí, ahora sí hace frío por allá. Sí, mucho ayer había mucho frío, pero ya ahorita Uy, ya qué salió bueno. un poco por. Sí. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, 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 igual, con bastante frío por estos rumbos, Mm, pero pues aquí andamos, con ah, nuevo año. ¿Verdad? Sí, ya, Mm, listos para un cuatrimestre más. Bien, ya para Sí, salir. sí, ustedes ya casi, ¿verdad? Ya Sí, les falta menos. ya, menos. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Aline, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás, Aline? Bien, profe, muchas gracias. ¿Y ustedes? También, por aquí con frío, creo, también por tu pueblo, ¿verdad? Sí, parece que sí hace un poco de frío. Sí, sí, pues bueno. Vamos a seguir esperando a ver si se van conectando sus compañeritas, porque ahora sí se han tardado un poquito, unos minutitos, a ver si se conectan un poquito más de compañeros. Creo que sus compañeritas tienen demasiado frío que no se van a conectar. A ver, ya tenemos por aquí una más. Yo sé. Hola Dulce, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Bien, ¿y usted cómo está? También por aquí platicaba con tus compañeros que con frío, pero aquí andamos. Sí, acá parece que ya se despejó y ya está saliendo el Ah, solecito. qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Irene, buenos días, también ya por aquí anda. No la escuchamos, Irene. Ah, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién más? Tengo a Tania, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, pues bueno, creo que ya somos todos. ¿Quién me falta? Patti, pero Patti ya ven que siempre tiene problemas. Y sus compañeritos de Jacala igual, pero bueno, pues me da gusto recibirlas nuevamente. Buenos días, bienvenidas para ustedes a su octavo cuatrimestre, ya cada vez con menos, ¿verdad? Para terminar su carrera y eso me da mucho gusto. Espero que hayan tenido un fin de año excelente, encerrados, ¿verdad? Sin tanta fiesta, pero bueno, que se la hayan pasado bien. Y comenzando un año pues con muchas ganas todavía de encierro, con muchas medidas de prevención y para estarnos cuidando, ¿verdad? Porque esta situación parece que cada vez se complica más, pero pues ni modo, a cuidarnos, echarle ganas. Un nuevo año con pues un nuevo cuatrimestre para ustedes como meta, ¿verdad? De aquí hasta abril por lo menos, sufrirle otra vez con las tareas, con los videos, con el internet, con todo lo demás, pero con muchas ganas de seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidas a su octavo cuatrimestre. Como ya pudieron ver su horario, pues casi todo el día me toca estar con ustedes, ¿verdad? Espero no dormirlas durante todas estas 4 horas que nos toca estar juntos. Pero bueno, vamos a tomar otras estrategias para que pues no se me aburran durante las horas, para que también estén despiertas, ¿verdad? Y no terminemos todos durmiendo aquí enfrente del celular y la computadora. Bien, chicas, pues me toca en este momento iniciar con la asignatura de práctica docente. Y bueno, antes espero que les haya ido bien en sus exámenes finales. Ya casi de ustedes no supe nada, pero espero que hayan tenido buenos resultados, que hayan tenido buenas calificaciones, ¿verdad? Porque si no, imagínense. Em, Irene, ¿cómo le pareció la manera de trabajo de la vez pasada de que nada más yo presentara la clase? ¿Cree conveniente dejarles tarea para que ustedes también sepan acerca del tema? Yo creo que sí. ¿Sí? A mí no me gustó el que nos dejaran un trabajo hasta el final porque nada más era copiar y pegar. Como que siento, o hasta ese momento como que leía, yo la verdad en lo personal, hasta ese momento yo leía ya la información. Entonces, a veces iba así como así en ceros con a la nueva clase y no sabía ni de qué se trataba. Entonces, yo creo que sí, yo no me gustó al final, o sea, cómo era así como el trabajo al final, como que no había un propósito. Yo, por ejemplo, siento que nos falta un poquito de práctica en las planeaciones, ¿no? Tuvimos muchos detalles. ¿Por qué? Porque nos faltó mucha práctica. Entonces, yo creo que es mejor las prácticas y tareas para que no vayamos en ceros a su clase, licenciada. Ok, muy bien, Irene, muchísimas gracias. Dulce, ¿qué opina usted? Pues yo estoy de acuerdo con Irene. La verdad también, como dice Irene, pues siendo realistas, ¿no? Y diciendo la verdad, pues sí, a lo mejor y en la clase, yo sé que a lo mejor las primeras 2 horas o las primeras 3 horas uno está al pendiente acá, pero ya después de eso como que uno sí se empieza así como que a distraer un poco y así. Ujú. Y yo no estoy diciendo que a lo mejor nos den las clases mal de alguna manera, pero yo creo que si se nos quedara un poquito más o hiciéramos un repaso, si se nos dejara tarea. Ok. Yo no sé si sería como sustituirlo por el trabajo final, porque como dice Irene, del trabajo final solamente era como copiar, bueno, no tanto de copiar y pegar, sí repasábamos, pero ya fue como que muy rápido porque por el tiempo y por la extensión del trabajo que la verdad sí estuvo un Sí, poquito sí, larguito. entiendo. Bien, gracias, Dulce. Bere, ¿usted qué opina? Bueno, pues, buenos días a mis compañeras. Profe, pues sí, como dicen mis otras compañeras, pues cuando veníamos repasando casi a final del mes para entregar nuestros trabajos. ¿Me Ajá. escucho?
Ah, ok, veré. Ya no la escuché bien, pero bueno. Tania, ¿qué Escucha, opina profe, usted? que aquí como que se me trabó la compu. Sí, a ver. Sí, seguimos con usted, veré, entonces. Ah, bueno, tuvo problemas. Tania, Pues yo pienso lo mismo que ellas, o sea, no estamos dando a entender que no fue un buen cuatrimestre, ¿verdad? Pero pues yo pensaría que sí es mejor que nos dejara una tarea, un trabajo para, por ejemplo, en seminario de tesis. No le estoy diciendo así lo quiero. ujú, Por ejemplo, a mí en seminario de tesis me gustaría, no sé todavía de qué se trate el temario, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, por ejemplo, si nos van a enseñar, que quiero pensar yo, cómo vamos a hacer una tesis, o sea, que la empecemos a hacer, ¿saben qué? En una tesis debe llevar una introducción, o no sé, un ejemplo. O sea, que lo empecemos a hacer físicamente nosotros, a lo mejor sobre, ahora sí como dice, sobre error, no sé qué se aprende, entonces así. muy bien, Tania. Me Yo parece muy preferiría bien. así. Y y yo igual pienso que a lo mejor tantas diapositivas con muchas letras y así, pues no, bueno, al menos a mí sí me fastidia. Sí, sí, sí. Que a final de cuentas en nuestros exámenes nos sirven de mucho, ¿verdad? Porque pues de ahí es donde sacamos la información prácticamente. Bueno, al menos yo en mis exámenes, de las mismas diapositivas que usted me envió, de ahí saqué mi examen. Entonces, pues sí, yo pensaría que sería mucho mejor menos diapositivas. este, a final de cuentas, pues usted, como nosotros tenemos que cumplir en estar aquí, aunque usted diga, no, pues qué más les digo, pero pues tenemos que estar aquí. Entonces yo pienso que sería mejor eso. Ok, gracias, Tania. ¿Quién más está? Aline, ¿qué opina usted? Pues un poquito igual que mis compañeras, yo creo que el repaso continuo de cada 8 días de lo que estamos viendo, yo creo que se nos pega un poquito más, lo aprendemos un poquito más que dejarlo hasta el final, porque bueno, como dice esta, me parece Tania, dice Ujú, que pues dejamos todo son muchas letras, son muchas cosas que aprender, son muchos conceptos. Sí, sí, yo lo creo también así. Y sí, pues si nos vamos a ese punto, pues sí, a veces hasta aburre, ¿no? Pero pues yo también creo que pues haciéndolo prácticamente, yo creo que lo aprendemos un poquito mejor que dejarlo hasta el final. Entonces, pues ese sería mi punto de vista. muy bien, gracias, Aline. Pues bien, sí, como saben, pues la mayoría de sus asignaturas de pronto son muy teóricas más que prácticas, ¿verdad? Mucha teoría. Y pues a veces tenemos un montón de conceptos por aprender, sobre todo teorías, autores y demás. Em, sí, yo sé que les saturé mis diapositivas de mucha letra, mucho texto, pero pues de alguna manera yo tenía que darles prácticamente todo, entonces pues tenía yo que darles toda la información en esos materiales para que ustedes tuvieran de dónde estudiar precisamente, ¿verdad? Entonces, para que de alguna manera ustedes pudieran comprender y hacer sus trabajos. Sí, vamos a cambiar yo creo un poco la dinámica de trabajo. Sí les voy a empezar a dejar tareas precisamente para que ustedes ya no lleguen en cero a la clase y puedan opinar, puedan debatirme, puedan decirme, a ver, profe, usted dice esto, pero yo encontré esto. Entonces, vamos a hacer más dinámica las clases. Sí les voy a seguir también, pues obviamente para evaluar, tal vez dejemos un trabajo, pero ya les va a ser más fácil porque tienen información, porque ya van a tener herramientas, ustedes también. Entonces ya no va a ser como que de pronto tratar de entender todo en un mes para poderlo plasmar en un trabajo, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a tratar de corregir. Ya les va a tocar exponer, así que pues obviamente también se harán cargo de la clase durante las sesiones, tendrán que presentar sus materiales, mandarlos a sus compañeros, en fin, todo eso pues para que ustedes se les vaya quedando más. Sí, las mayoría de las clases que tenemos con ustedes en esta ocasión, pues son 3 prácticamente. Tengo 4 sesiones con ustedes, de las cuales pues creo que la única práctica es seminario de tesis o es donde podemos hacer algo de práctica. Las demás realmente son más de análisis, lo que es
Bueno, se las vamos a ir explicando en el momento. De hecho, ahorita la que vamos a ver, pues es más de análisis para que ustedes pongan en práctica posteriormente. Entonces, pero bueno, tratar de ir descubriendo y de ir relacionando con lo que vamos viviendo. Entonces, pues vamos a cambiar un poco la dinámica para que pues no se me duerman y para que yo también, pues no sientan que todo el profe, todo el profe, todo el profe, ¿no? Entonces, para que ustedes también participen en las sesiones, ¿sí? Entonces, vamos a quedar de acuerdo con eso. Y bueno, para evaluar, pues vamos a quedarnos con los mismos parámetros que ya teníamos. Su asistencia es el 3%, los trabajos o los puntos de trabajo, que es el 4%, es lo que vamos a dividir entre tareas y trabajo de cada mes, ¿sale? O evaluación, ya dependerá, yo veré si les dejo trabajo o no les dejo trabajo, si les envío un cuestionario, eso ya dependerá, ya no solamente va a ser un trabajo como el que estábamos haciendo, ¿sale? Ya yo les iré dando pues las características como vamos a evaluar cada una de las asignaturas. Sus participaciones, lo cual va a incluir pues sus exposiciones, también pues ahí van el 2% y su presentación, ya saben, pues el otro 2%, para dar un total de un 10%, ¿sale? Así van a ser sus parámetros, así los vamos a estar manejando, chicas. Y pues bueno, como les comentaba, pues seguimos, entonces vamos a empezar a dejar pues tareas, por ahí yo creo que ya le había comentado a alguna de sus compañeras, vamos a dejarlas a que investiguen un poquito para que pues puedan también tener herramientas y presentarse a la siguiente clase, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, chicas? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a entrar con la asignatura de práctica docente, la cual incluye los dos módulos, práctica docente 1 y práctica docente 2. Por ahí ustedes vieron en sus temarios, que me toca orientación educativa con ustedes, ¿verdad? Que están, no es cierto, orientación educativa 1 y 2 y luego seminario de tesis 1 y 2. En esas asignaturas es porque los temarios son muy cortos, entonces pues no tiene caso alargarlos por tanto, por eso se juntan, ¿sale? En ese caso de asignaturas. En práctica docente solamente vamos a llevar práctica docente 1. El temario, que se los hago llegar mañana, de hecho mañana les envío sus temarios de cada asignatura, déjenme presentar por aquí dónde está su temario. Espero que lo alcancen a ver para que ustedes lo puedan conocer un poquito. De hecho, mañana se los envío el documento al grupo para que lo puedan descargar y lo puedan tener en su libreta, copiarlo o imprimirlo como ustedes vean. No sé si ya lo alcancen a ver. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Bien, tenemos el temario de práctica docente 1. Como ustedes ven, la unidad 1 se llama encuadre teórico, donde pues se habla del trabajo en el aula, las estrategias, cuál es su funcionalidad dentro del aula de clase, la comunicación con los alumnos, conflictos o situaciones que se presentan dentro del aula, la función de la planeación didáctica en el grupo, la organización del trabajo dentro del grupo, cuáles son las características de un aula, cómo se organiza, cómo se debe de dar instrucciones al alumno durante la clase, cómo se tiene que atender los problemas individuales de nuestros alumnos, qué es una competencia didáctica, estrategias nuevamente y todos los aspectos que se requieren para el funcionamiento del trabajo en el aula. Todos estos aspectos son los que vamos a ver durante la unidad 1. Prácticamente es toda la organización del trabajo dentro del aula. Como docente, cómo tenemos que organizar con los alumnos, todos nuestros materiales, todas nuestras estrategias y demás. Todo esto realmente viene a centrar parte de lo que es todo lo que hemos visto en las demás asignaturas. Chicas, recuerden que somos pedagogos, no y licenciados en educación, no somos docentes, sin embargo, la mayoría pues nos dedicamos a la docencia, por eso es que estamos viendo todas estas partes de lo que es el trabajo dentro del aula, ¿sí? Y que además pues nos va a servir bastante. La unidad 2, que es práctica docente, pues vamos a ver diferentes tipos de fichas que se utilizan o que podemos utilizar como docentes para el trabajo en el aula. En este momento, pues bueno, quienes trabajan, pues sabrán que como tal no hay un trabajo de aula, ¿verdad? Son aulas virtuales. No se puede ir a práctica propiamente dentro de las instituciones porque pues no está permitido ahorita como parte de ser estudiantes, por lo tanto no podemos salir, ¿sí? Pero entonces aquí pues vamos el tema 2.4 que es supervisión de prácticas docentes, pues realmente este se nos va a quedar un poquito pendiente,
pero sí vamos a retomar los demás puntos, ¿sale? Porque son de evaluación, de lo que es el uso de una bitácora y la práctica educativa, ¿no? Que lo vamos a retomar. Unidad 3, pues bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya hemos hablado demasiado y siempre estamos hablando de él, todo lo que son los conceptos, principios psicológicos y pues bueno, vamos a tratar de aterrizarlo propiamente al trabajo en aula. Esos son las unidades que vamos a estar viendo de aquí hasta el día 18 de abril que concluye su cuatrimestre. ¿Sale? Son por ahí de 13, 14 sesiones, no recuerdo. Entonces, todo esto, pues lo vamos a ver en ese lapso de tiempo. Esto se los hago llegar el día de mañana, ¿sí? Bien. Ahora bien, vamos a iniciar con la clase porque pues si no, se nos va el día. Nada más déjenme por aquí. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es pues el trabajo en aula, ¿vale? Vamos a... Bueno, por ahí algo también que les quiero recordar, pues bueno, todos los materiales que yo haga, los materiales que ustedes envíen, que obviamente me tienen que mandar a revisión y todo, pues ahí siguen subiendo los días lunes junto con los videos para que ustedes puedan tener material de apoyo, ¿sí? Entonces hasta el día lunes, porque pues, no me da tiempo el día domingo, pero bueno, vamos a empezar. Bien, hablando de lo que es la práctica docente y lo que es la docencia, pues obviamente cuando hablamos de docentes nos hablamos, o estamos hablando de que nos queremos dedicar al trabajo en aula, ¿no? A lo que es laborar dentro de una institución educativa con un montón de chamaquitos, chamacos o chamacotes, porque dependiendo del nivel, ¿verdad? Dentro de todos los niveles que queramos estar, de alguna manera el espacio donde vamos a desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se dan dentro de un aula. ¿Y qué es el aula? Pues bueno, un aula es precisamente ese espacio donde se va a desarrollar este proceso o procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto tiene que ver con todo lo que es la enseñanza o la educación formal. ¿Por qué? Porque está dentro de un espacio determinado, un espacio al que se le está destinando para ese uso exclusivo, ¿sí? Entonces, las aulas, cualquier aula tiene realmente ciertas características que cumplir para que cumpla con, valga la redundancia, para que cumpla con los propósitos, ¿verdad? Que nosotros pretendemos y que además debe de ser un lugar donde el alumno y donde el docente se puedan desarrollar de mejor manera, pero además donde el alumno aprenda de la mejor manera. ¿Sí? Y donde además al docente se le facilite enseñar. Entonces, el aula es este espacio. Aquí es donde el docente y los alumnos pues conviven dentro de la educación formal. Recuerden que tenemos educación formal y educación informal. Sí, la educación informal es la que se da fuera precisamente de los espacios educativos formales y la formal pues entra dentro de estos espacios. Entonces, hoy en día las aulas son muy importantes. ¿Por qué? Porque a raíz de muchas cambios dentro de lo que es todo lo que ha venido siendo la educación, no solamente de nuestro país, sino realmente de todo el mundo, pues bueno, hoy las instituciones educativas han llegado a muchos espacios, a muchos lugares donde antes pues no se tenía un servicio educativo. Entonces, por lo tanto, hoy las aulas se han vuelto espacios importantes de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas aulas, ¿sí? De alguna manera deben de, como les decía, deben de encerrar o deben de ser espacios que permitan que nuestro alumno y que yo docente pueda desarrollar todos los propósitos del currículum, porque de esto se trata. Son diferentes en cada nivel, no es lo mismo un aula que tiene que planear Irene, ¿verdad? Para dar sus clases de robótica o de las asignaturas que tenga que dar, que es lo mismo el aula que van a tener ustedes como universitarios, o el aula que tiene un niño de primaria, o el aula que se destina para los niños de secundaria o bachillerato. Cada aula va a tener ciertas características importantes y me refiero a toda su organización, no solamente pues al espacio físico de 4 paredes y un techo, ¿sí? También todas las características de las aulas se han ido adecuando a las nuevas corrientes pedagógicas, psicológicas, para irlas construyendo de esa manera.
Por ejemplo, si nosotros vemos las aulas de la escuela tradicional, las aulas por ahí de estas escuelas viejas de inicio de siglo, todavía por ahí de hasta 1940, 1930, estas aulas grandotas, no sé si recuerden o alguna vez vieron, por lo menos en foto, o vieron, o les tocó acudir, estas aulas grandísimas que tenían la cátedra, la famosa cátedra, este escalón al frente donde el profesor estaba todavía en un nivel más alto que los alumnos abajo y el docente arriba, ¿no? Con a veces ventanales pequeños, a veces sin ventanas, ¿no? Eran espacios muy diferentes. Con el paso del tiempo se fueron modificando y podemos encontrar escuelas que de pronto tenían como que techo de 2 aguas, con techos de lámina, con ya ventanas más grandes, un espacio con otro tipo de condiciones para que los alumnos aprendieran. Hoy en día, pues vemos aulas, ¿verdad? Diferentes, con ventanales grandes, con con toda la tecnología en muchas ocasiones, ¿no? Con techos de ¿cómo se llama esta? De losa, ¿no? Con muchas características que han cambiado de acuerdo a las necesidades. Entonces es importante ver que también la construcción de las mismas, pues tiene que ir de acuerdo a todas estas corrientes pedagógicas. No crean que nada más es poner el aula por construirla y ya, no, se tienen que cubrir ciertas características porque obviamente es el espacio donde se va a aprender. Y bueno, pues bueno, tenemos gran diversidad de aulas, mucha diversidad de aulas. Yo por aquí les puse un ejemplo, ¿no? Como las aulas de música, las aulas de computación, las de artes, las de juegos, laboratorios, talleres, no sé, por ejemplo, en la escuela de Irene a lo mejor está la de robótica, la de inglés, la de... Cada aula cumple un propósito y cada aula está equipada para que se cumpla este propósito. No es lo mismo entrar al aula de computación que entrar al aula de artes o que irnos al aula donde se imparte español, ¿no? Porque hay muchas escuelas que sus aulas están destinadas tal vez por asignaturas, por áreas, ¿no? Entonces, están acondicionadas con las características que se requieren para que se cumplan los propósitos de esa materia. Y en nuestras escuelas, pues tenemos estas aulas diversas. Tenemos laboratorios, esta aula de laboratorio que nosotros conocemos, pues obviamente vemos que es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, pues los materiales necesarios para hacer experimentos y demás. Entonces no es lo mismo que entrar al aula que está destinada para la biblioteca tal vez o para el salón de dibujo, no sé, hay muchas aulas en nuestras instituciones. Entonces, cada aula acondicionada al propósito que se requiere, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los elementos? Tania, ¿puedes leerme el primer punto, por favor? Los elementos de ubicación, tanto para alumnos como para docentes, permita una comunicación espontánea, cómoda y permanente. Es por esto que los bancos suelen estar direccionados hacia el área de exposición del docente o también dispuestos en círculo, lo cual busca favorecer el contacto entre todos los integrantes del aula. Gracias, Tania. Bien, hoy en día ha cambiado, como les decía, no solo el diseño de lo que es el aula, sino también el diseño de lo que son la manera de donde se sientan los alumnos. Ya no es en esos mesabancos todos feos, rígidos, ¿verdad? Que era para 2 personas. Hoy en día ya es en butacas, en mesas, ya sobre todo se está la educación a lo que son mesas de trabajo, ¿no? Estas hexagonales o rectangulares, cuadrangulares, en cuadro, porque se me fue el avión la palabra, donde se ubican los alumnos. Y también, de alguna manera, esta ubicación de los alumnos ya no solamente es en un solo punto, o como antes en las escuelas tradicionales donde se ubicaban, yo me acuerdo que todavía me tocó la fila de los inteligentes, la de los burros y las de los medios burros, ¿no? Porque así nos ponían. Y entonces así nos sentaban de acuerdo a nuestras calificaciones. Hoy en día, pues no, hoy en día se trata de que los alumnos puedan estar en semicírculo, a las orillas del salón, en línea, en trabajo en equipo. O sea, hoy en día se mueve demasiado el alumno dentro de las aulas para que no
estén en un solo punto y haya más convivencia y más comunicación. No como mis alumnas, ¿verdad? Que llegan al salón y se apropian de una sola butaca y de ahí no se mueven y cada 8 días llegan a su misma butaca, ¿verdad? Bueno, unas alumnas que tengo que no son ustedes, pero bueno. Así nos pasa a veces como alumnos, ¿no? Que nos apropiamos de un lugar y de ahí no nos queremos mover. La escuela de hoy no, la escuela de hoy, Irene o los que están en práctica saben que tenemos que mover al alumno, que el alumno tiene que estar en constante convivencia dentro del espacio o dentro de lo que es el aula. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que mover dentro de esto, ¿sí? Entonces, debe de ser cómodo, debe de estar, un aula debe de tener luz, mucha luz, le debe de entrar demasiada luz por todos lados. Por eso son los ventanales. ¿Por qué? Porque la luz hace que el alumno despierte. Si el espacio está solo cerrado, pues se me va a dormir, ¿sí? Debe de estar limpia. Un aula limpia va a hacer que el alumno entre con más agrado a estudiar. Debe de tener buena ventilación, con temperaturas adecuadas. Esto va a depender, generalmente todas las aulas también van a estar destinadas y espacios de acuerdo a lo que es la zona geográfica donde se está erigiendo una institución, puesto que las condiciones climáticas también van a intervenir. No es lo mismo construir una escuela en la orilla del mar, ¿verdad? Con unas características muy distintas a construir una escuela pues aquí en la zona de Hidalgo, ¿verdad? Porque nuestras características también son distintas. Tienen que cumplir ciertas características. Y entonces debe de tener luz, debe de ser un espacio amplio, debe ser limpia, debe tener ventilación, debe de tener todo para que el alumno se sienta cómodo y el docente pueda, de alguna manera, pasar el currículum como debe de ser, ¿sí? Entonces, dentro del aula también, algo que debe de funcionar, pues son todas las reglas que se ponen al interior. ¿Y a qué nos referimos con las reglas, Irene, dentro del aula? Pues de la manera en cómo se debe actuar, el orden, tanto del docente como de los alumnos. Así es. En el caso de lo que son todas las normas que se establecen dentro de lo que es la educación, bueno, dentro del aula, pues ¿quiénes ponen las reglas? Pues precisamente, generalmente tratamos de que sea el alumno quien imponga estas mismas reglas, porque es el que las va a cumplir y es el que va a hacer que el aula funcione de manera adecuada. Podemos tener el aula más bonita con todos los espacios, con todos los... con todas las comodidades, pero si las reglas de conducta al interior de la que es el espacio educativo no funciona correctamente, pues de nada sirve todo lo demás, ¿no? Por eso se ponen estos reglamentos. Entonces, si se dan cuenta, hoy en día las aulas funcionan en base a muchas de las teorías pedagógicas que nosotros ya vimos al inicio. Toda esta serie de autores como Montessori, como de Crowley, como Alexander Sutherland, que nos proponen el espacio educativo, ¿no? Cómo debe ser el mobiliario. Si se dan cuenta, funciona mucho lo de Montessori con todos sus espacios, ¿no? El espacio de matemáticas, el espacio de lectura, el espacio de biblioteca, el espacio de descanso. Todo esto, si ustedes lo ven reflejadas las características de las aulas, pues son las características que nos marcan las teorías educativas y que se trasladan a la práctica educativa y que nos dicen cómo debe de estar esta aula. Entonces, dentro del aula, no solamente es que esté bonita, que esté con ventilación, sino toda la decoración que tiene el aula debe de motivar al alumno a que éste vaya con gusto a la escuela. Toda la distribución de los espacios, pues puede ser muy bonita. Imagínense tener un saloncito como el que vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Con ese tipo de mobiliario, de sillas, de pizarrones, así muy bonito, pues imagínense, ¿no? Esto sería como que llamativo de llegar o llegar con nuestras butacas ya todas feas, y no porque esté diciendo que las de la escuela estén feas, ¿eh? Solo estoy poniendo de ejemplo. Que llegáramos y vemos todo distinto, pues a veces hasta se nos van los ánimos, ¿no? Entonces, esto va a depender también de otras tantas situaciones, como son la inversión que se hace en la educación y todo lo demás, para que veamos este tipo de materiales. Entonces, toda la distribución puede ser también motivante para nuestros alumnos. Y bueno, dentro del aula, pues todo el material didáctico que nosotros usamos va a ser relevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero precisamente el aula le debe de dar
al alumno y al docente esta posibilidad de poder abarcar, de poder manipular, de poder manejar todo el material didáctico que se les ofrece al interior de lo que es el aula, ¿sí? Entonces, vean nada más. ¿Cuáles son las principales funciones? Pues bueno, el espacio escolar en sí, digamos que la principal función que tiene es que el currículum se pueda trasladar al alumno. Que el docente en este espacio, al que llamamos aula, tenga todo lo necesario y sea el espacio adecuado para que todo lo que se le va a enseñar al alumno, este espacio lo permita, ¿sí? No sé, si yo quiero enseñar computación, pero mi aula no tiene ni luz, pues sería un espacio que a mí no me está ayudando a que se cumpla el currículum, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a enseñar computación si no tiene energía eléctrica, si no puedo conectar una computadora, si no puedo enseñarle al alumno computación, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que considerar. Entonces, todas estas, todo lo que estamos comentando tiene que servir para esta relación alumno-docente, docente-alumno, pero para, sobre todo, que el currículum se pueda ver plasmado dentro de estos espacios educativos. Y ya sabemos que el currículum son todos los contenidos, todo lo que se va a enseñar, ¿sí? Esa sería la principal función de nuestro espacio escolar. Ahora, van a existir algunos factores, tanto externos como internos, que nos pueden afectar a que el aula no cumpla con su función o las funciones que nosotros tenemos consideradas, ¿sí? Déjenme por aquí, a ver. O que nosotros hiciéramos en determinado momento por algunas situaciones. Los factores externos quiere decir fuera del centro educativo, fuera del aula, que pueden influir, pues es el lugar, ¿no? El lugar donde se encuentra el aula, el contexto. Vamos, no es lo mismo un aula que se encuentra en un espacio abierto como son en localidades rurales, donde el alumno ve la naturaleza, donde el alumno puede ver mil cosas que igual lo hacen agradable, que un aula que se encuentra en un espacio urbano, ¿no? En un edificio, donde todo está cerrado, donde, o sea, todas estas características pueden influir para que el currículum lo podamos pasar de manera correcta o no, ¿sale? El número de alumnos que existen en el colegio, este número de alumnos también tiene que ver demasiado, sobre todo con el trabajo que vamos a tener en el aula, porque dependiendo del número de alumnos que hay en todo el colegio es como se destina el número por docente. Ustedes saben y veíamos que en teorías de la educación que pues se recomienda que un docente pues no tenga más de 25 alumnos, ¿no? Como que el tope es 25 y ya de esos 25 como que el trabajo docente se vuelve difícil. ¿Qué pasa en la educación en México? ¿Hasta cuántos alumnos maneja un docente en México, Jocelyn? Por ejemplo, bueno, va dependiendo, ¿no? Por ejemplo, acá, como es comunidad rural, en el aula, dice usted, ¿no? Ajá. Sí, pues acá más o menos son como 20 alumnos, por lo mucho sea 25 como es, o como debe de ser, acá en que son comunidades rurales. Ujú. En comunidades rurales sí todavía, ¿verdad? Como que se cumple. Es más, en comunidades rurales todavía tenemos estos servicios, se me fue el nombre, de escuelas multigrado, donde incluso un maestro tiene que manejar, pues, diferentes grados, o toda la escuelita la maneja un solo profesor, ¿no? A cargo de todo el currículum. Sí. Bien, en las escuelas, sobre todo urbanas o grandes poblaciones, un docente está manejando hasta 35, 40 alumnos. Entonces, imagínense todo el trabajo, dinámica de grupo para poder controlar a más de 30 alumnos ya dentro de un salón, ¿no? Entonces, eso nos puede pegar demasiado en el trabajo. De hecho, muchos docentes que manejan a muchos alumnos, y yo creo que Irene por ahí lo sabe, o lo hemos escuchado los que ya trabajamos, que ya con que nos entiendan los de adelante, ya los de atrás, pues ya hay, como dice la víbora de la mar, ahí se quedarán tras, ¿verdad? Porque pues nada más no avanzan. ¿Por qué? Porque es difícil también para el docente atender tanto, ¿no? Entonces, esto va a tener, dependiendo de la población que existe de alumnos dentro o dentro de la localidad donde se está. Los factores económicos que tienen que ver con la construcción de estas aulas, es decir,
cómo se están construyendo las aulas para que van a albergar este espacio donde se va a enseñar. Eso lo vamos a ver y como les decía, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con estas cuestiones de cuánto se invierte en educación. Em, Vamos a ver que en muchas ocasiones nos construyen un aula en una comunidad o en el centro educativo, lo demás, y toda bien bonita para inaugurarla, pero al mes ya se está cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se le desprendió esto, ya se le cayó el otro, ya. Esto también es algo que afecta al trabajo de nosotros como docentes, ¿no? A mí me tocó llegar a una escuelita donde en tiempos de lluvias, pues llovía más adentro que afuera, ¿no? Entonces, imagínense, cuando eran lluvias, pues ni podíamos trabajar porque teníamos que estar poniendo nuestras cubetitas para que no se mojaran los libros, los alumnos, los espacios, porque toda goteaba. Y eso, pues obviamente afecta al trabajo del docente, ¿no? Y del alumno, ¿no? Y pues no se sienten seguros. Recuerden que un aula también debe de brindar la seguridad al alumno, ¿sí? Debe de brindar estas herramientas para que él se pueda sentir seguro en ese espacio en el que está y que no ese espacio represente una inseguridad para el alumno, ¿sí? Eh, Todo lo que son evacuación, bueno, todas las rutas de evacuación, todas estas áreas que se presentan al exterior del aula también son importantes para que el alumno se sienta contento dentro del espacio. No es lo mismo, y eso nos pasa tal vez en muchas particulares, ¿verdad, Irene? Donde a veces las escuelas particulares no cuentan con todos los espacios acondicionados necesarios que necesita un colegio, por ejemplo, una primaria, que necesita una cancha, que necesita un jardín, que necesita área de juegos y demás. eh, y que eso a veces el niño en una escuela particular no lo tiene en muchas ocasiones por las condiciones en las que se brinda el servicio. Y en otras, por ejemplo, en las escuelas públicas sí los tienen, pero lo tienen todo descuidado porque nunca se le da un mantenimiento, porque entonces no cumplen su propósito. Entonces vamos con los pros y los contras, ¿verdad? Desafortunadamente. Chicas, voy a cortar y me reincorporo en un minutito, por favor, porque ya se va a acabar la hora, ¿sí? Denme chance, por favor. Un minutito y me incorporo, nada más déjenme aquí.